Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a pintar con temple. En otras ocasiones te he compartido algunos videos de cómo prepararlo y algunas maneras de cómo trabajarlo. Hoy vamos a trabajar con azul ultramar, amarillo cromo y con rojo. Estoy utilizando la preparación al temple más sencilla, que es una yema y 5 partes de agua. Si te perdiste ese video, te voy a dejar el enlace aquí en este video y en la descripción. Estos godetes son útiles ya que te permiten poner bastante líquido o puedes usar algunas tapitas. Como puedes ver, puse en unas divisiones los pigmentos y en otras un poco de la mezcla del temple para cada color. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio. Puedes utilizar cualquier objeto, en este caso estoy utilizando una manzana y estoy haciendo diferente proceso. Como puedes ver, de un lado estoy comenzando con amarillos y del otro lado estoy comenzando con azul. La intención de este ejercicio es que al final podamos comparar cuál es la diferencia de comenzar con un color más oscuro o con un color más luminoso, como es el amarillo. La pintura al temple se va trabajando en capas, así que podemos ir también logrando algunas combinaciones visuales en el papel. Por ejemplo, si ya tienes debajo color amarillo y le vas agregando el rojo, puedes ir logrando algunos naranjas. Si por ejemplo comienzas con el azul y vas agregando algunos rojos, puedes ir logrando unos violetas. El proceso es ir agregando las capas poco a poco y conforme más se van agregando se va saturando muchísimo más el color. En este ejercicio estoy trabajando sobre papel opalina con una capa de pintura acrílica blanca. La pintura al temple de huevo es una técnica muy antigua y además te ayuda a dar gran luminosidad a tus pinturas. Es además una técnica muy económica. Digamos que tu primera inversión deben ser los pigmentos, pero ya después solo irás necesitando un huevo. Te invito a que realices este ejercicio de comenzar primero con amarillo y con azul para que vayas notando la diferencia. Y listo. Así es como nos quedó nuestro ejercicio. ¿Puedes notar la diferencia?